Hola, en esta oportunidad me gustaría hablar sobre los tipos de narradores de acuerdo a la clasificación que nos propone Gerard Ginet, aprovechando que veníamos hablando del tema de la enunciación en las últimas clases. Vamos a recordar entonces que Gerard Ginet fue un escritor, crítico, teórico literario francés muy importante porque fue uno de los creadores de la narratología. Para comprender lo que él nos propone, vamos primero a ver estos conceptos importantes. Relato, como el discurso ya sea oral o escrito, que materializa la historia. La diégesis, como el mundo ficcional que se muestra en ese texto narrativo. Y la focalización, haciendo referencia al fenómeno de la perspectiva. Aquí vamos a encontrar tres categorías de las que ya hablaremos más adelante. Esta es la estructura que nos propone Ginette dependiendo de la participación de los narradores en la diégesis o historia. Heterodiegético como aquel que no participa en la historia, está fuera de ella. Se va a presentar como el narrador omnisciente o narrador objetivo, también conocido como observador. El homodiegético, que sí participa en la historia, se va a presentar como narrador testigo o narrador protagonista, también conocido como autodiegético, porque es él mismo quien narra la historia. Dependiendo de la persona gramatical que predomine en cada uno de los narradores, vamos a establecer que estos dos primeros están en tercera persona y estos dos últimos en primera persona. Ahora bien, ¿recuerdan lo de la focalización? Pues bien, hablaríamos de un relato no focalizado o de focalización cero cuando es un narrador que todo lo sabe y se presenta en tercera persona, lo que sería el narrador omnisciente. Hablamos de una focalización externa, cuando se puede presentar en tercera o primera persona, pero solo focaliza los objetos perceptibles. Y hablaríamos de una focalización interna, cuando únicamente se presenta en primera persona y la focalización es hacia la interioridad, lo que sería el narrador protagonista, ¿verdad? Ahora vamos a ver cada uno de estos narradores. El narrador omnisciente, como veníamos diciendo, un Dios que todo lo sabe, todo lo ve, y le es posible narrar no solo las acciones, sino los sentimientos o emociones de estos personajes. Tenemos aquí el ejemplo de la metamorfosis de Kafka. El narrador objetivo es como una cámara que registra y describe los hechos. Al contrario que el narrador omnisciente, este no se va a encargar de narrar sentimientos o de juzgar a los personajes, únicamente va a narrar fríamente los hechos. Tenemos, por ejemplo, La colmena de Camilo José Cela. El narrador testigo eh, sí está presente en la historia, pero este no es el protagonista, sino un espectador que lo acompaña. Su función es narrar lo que le sucede al protagonista que él ve. En este ejemplo, Watson es quien narra la historia, pero él no es el protagonista, es Sherlock Holmes. El narrador protagonista, como el personaje principal, que nos va a narrar lo que a él le sucede, es decir, nos va a contar su historia y es el centro de ella. Tenemos aquí el ejemplo del gato negro de Edgar Allan Poe. Otro tipo de narrador que es importante nombrar es el narrador en segunda persona. Este suele poner al lector como protagonista o invitarlo a una autorreflexión. Tenemos aquí el ejemplo de Aura de Carlos Fuentes. Por último, cabe aclarar que en una narración no siempre se presenta una única perspectiva. A veces muchos narradores muestran su versión de un mismo hecho. A esto le llamaríamos perspectiva múltiple o enfoque narrativo múltiple, donde hay un salto de un narrador a otro. Un ejemplo claro de esto es la novela de Faulkner, donde 15 narradores cuentan su versión de un mismo hecho. Pero esto también es posible en un único párrafo, como vemos acá el ejemplo de Los cachorros de Mario Vargas Llosa, donde he señalado con rojo lo que está narrado en tercera persona y con azul lo que se encuentra narrado en primera persona.
Podemos evidenciar entonces ese cambio de los personajes en un mismo párrafito. Por último, quisiera invitarlos a leer estos fragmentos para que identifiquen el narrador, el tipo de narrador que hace presencia en ellos. No siendo más, les agradezco por la atención prestada. Muchas gracias.